Pues tenemos Nos aquí, quedaba, tenemos el nos examen de quedaba, septiembre completo. Eso, correcto, eso es lo pero que nos queda. decías tú que era dificilillo. Comparación un poco más que los otros. Vale. Entonces, igual, hemos borrado las respuestas y aquí, en el primer ejercicio, nos dan una función f de a, b, n, r que nos dicen que es integrable. Y ahora nos dan tres posibles opciones. La primera, si en caso de que la integral de la función valga cero, si eso implica que la función sea nula, hombre, esto ya deberíamos saber que no porque hay una condición y es que necesitamos por un lado que la función sea positiva y además continua. Porque un ejemplo muy claro de que la integral de una función valga cero no implica que la función sea cero, ¿cuál es? Pues basta tomar, Igual a x entre -1 y 1, claro, por ejemplo, realmente ¿no? cualquier función impar en un intervalo simétrico Simétrico, claro. para ver que entonces tenemos que la integral entre -1 y 1 de x diferencial de x es igual a cero, pero claramente mi función f de x es igual a x, que no es equivalentemente cero. Oye, que sí es verdad que en el cero vale cero, ya, pero que aquí nos están diciendo que la función valga cero en todos los puntos del intervalo -1, 1. Eso no es cierto. Por lo tanto, ya sabemos que hay una respuesta seguro falsa, que es esta de aquí. Entonces la opción sería decir, bueno, a ver si pasa la segunda o si ninguna es cierta. Aquí nos están diciendo ahora que si tengo una función integrable y además hay una partición P, de modo que se verifica esta condición, entonces hay un cierto elemento para el cual la diferencia del máximo del mínimo es menor que 1. Me dice, bueno, para analizar esto vamos a ver qué significaban estas sumas. Entonces, tenemos que, ¿quién era esta U de F en la partición P? Pues era este sumatorio desde el i igual a 1 hasta el n menos 1. ¿De quién? De la partición, o bueno, de las amplitudes que eran los x sub i más 1, o bueno, x sub i menos el x sub i menos 1, por la m mayúscula sub i. Mientras que la L de fp era este sumatorio desde i igual a 1 hasta el n menos 1 de los x sub i menos el x sub i menos 1 por la m minúscula. Lo cual significa que cuando yo estudio esta diferencia y tengo aquí la suma superior en la partición p de la función f menos la suma inferior de la función f en la partición, aquí podemos agrupar todo esto dentro de un sumatorio, ¿verdad? Escribirlo como el sumatorio desde i igual a 1 hasta el n menos 1 de el x sub i menos el x sub i menos 1, y todo eso que multiplica lo saco factor común a la m mayúscula sub i menos la m sub i, ¿cierto? Y lo que nos están diciendo es que esta cantidad, ¿cómo es? Menor que b menos a, ¿verdad? Ujú. Esto es lo que me dice el enunciado. Y entonces la pregunta es si de esta desigualdad soy capaz yo de deducir que el m mayúscula sub i menos el m minúscula sub i es menor estricto que 1 para alguna partición, para algún índice i, ¿de acuerdo? Si no somos capaces de mostrarlo directamente, el tipo de razonamiento que queremos usar es reducción al absurdo. Entonces, por reducción al absurdo, supongamos que la m sub i mayúscula menos el m minúscula es mayor o igual que 1 para todo i, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿qué pasa? Claro, que entonces en este sumatorio, ¿verdad? En esta, no, vamos a poner simplemente el sumatorio. Cuando yo estudio el sumatorio desde el i igual a 1 hasta el n menos 1 de los x sub i menos los x sub i menos 1 por el m mayúscula sub i menos el m minúscula sub i, ¿qué nos queda? Que todo esto es mayor o igual, porque acosto cada m sub i mayúscula menos m sub i minúscula por 1, ¿verdad? Y nos queda mayor o igual que el sumatorio de las amplitudes desde el 1 hasta el n menos 1, ¿verdad? De los intervalos x sub i
menos x sub i menos 1, ¿cierto? No sé. Por reducción. Vale. O sea, tú estás suponiendo lo contrario. De acuerdo. Exactamente. Claro, pero entonces aquí ¿qué nos quedan? Bueno, realmente el sumatorio lo tengo que poner no desde n-1, sino Hasta N, ¿no? desde n. Sí. Sí. Aquí. Esto siempre es un lío, ¿eh? Hay que. Y entonces, claro, si te fijas, ¿esto quién es? Esto es el x sub 1 menos el x0, ¿verdad? El primer término. Y luego, ¿qué vendría? Para i igual a 2 sería el x2 menos el x sub 1, ¿verdad? Y para el x3, ¿quién sería? El x3 menos el x2, ¿no? Así hasta que voy llegando al último término, que ¿quién sería? El xn menos el xn menos 1, ¿verdad? Y veo que el x1 se me cancela, y el x2 se me cancela, y el x3 se me cancela, y el xn-1 se me cancela, ¿y quién me queda? X sub n, que ¿quién era el x sub n por definición? B, y el x sub 0, que ¿quién es el x sub 0 por definición? A. O sea que esto nos queda B menos A. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que este sumatorio es mayor o igual que ¿quién? Que B menos Que A. B menos A. Pero es una contradicción porque yo estaba partiendo de que este sumatorio como era. Vale. Menor estricto que B menos A. Y aquí lo que hemos obtenido es que entonces es mayor o igual que B menos A. No puede ser menor estricto y mayor o igual. Por lo tanto, lo que nosotros habíamos supuesto es incorrecto. ¿Qué habíamos supuesto? Que esta diferencia era siempre mayor o igual que 1. Por lo tanto, lo correcto es que tiene que haber alguno, no significa que todos, pero por lo menos tiene que haber un punto, un índice i, en el cual esta diferencia del máximo y del mínimo tiene que ser menos estricta que 1. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la segunda. Perfecto. ¿De acuerdo? De Venga, acuerdo. vamos al siguiente. Aquí me dan esta función que se ve un poquito regular, que es la f mayúscula de x igual a la integral del logaritmo de x a la cuarta más 1 y 1 de elevado a t diferencial de t. ¿Vale? Entonces nos dicen, queremos estudiar si esta función tiene un mínimo, un máximo o punto de inflexión, alguna respuesta de esta, ¿de acuerdo? O si no. Entonces lo que tengo que hacer es calcular la derivada de esta función, ¿cierto? ¿Y para ello qué hago? Tengo una fórmula para las derivadas, que decir, Vale. Utilizaremos aquello de que es una especie de regla de la cadena cuando los límites son exactamente, funcionales, ¿no? exactamente. Entonces calculamos quién sería esta derivada, que sería la f' de x, que me dice, mira, formalmente es que tú coges la función elevado a t y evalúas en el extremo superior, que es 1, y multiplicas por la derivada del extremo superior, menos la función elevado a t, la evalúas en el extremo inferior, que es el logaritmo de x a la cuarta más 1, y multiplicas por la derivada de el logaritmo de x a la cuarta más 1. De este modo, ¿qué nos queda? Claro, la derivada de la constante 1 es simplemente 0, ¿verdad? Elevado al logaritmo son funciones inversas, entonces nos queda un menos, aquí x a la cuarta más 1, aquí multiplico por la derivada, que la derivada del logaritmo de x cuarta más 1, ¿quién sería? Derivada de la función de dentro, nos queda 4 veces x al cubo entre la función que sería x a la cuarta más 1, ¿verdad? O sea que todo esto nos queda simplemente menos 4x al cubo, ¿cierto? Vale. Luego, ¿qué obtenemos? Que f' de x es igual a 0, si y solo si, ¿qué ocurre? Pues la x igual a 0, ¿verdad? Calculamos entonces quién sería la derivada segunda. Y vemos que f segunda de x vale, en este caso, menos 12x cuadrado. Eso significa que la f segunda en el punto 0, ¿cuánto vale? También 0. Entonces no es ni un mínimo ni un máximo. Quizás sea un punto de inflexión. Para eso tendría que calcular la f tercera de x, que nos queda menos 24x. Pero cuando evalúo f tercera en el punto 0, ¿qué nos queda? Que también vale 0, ¿verdad? Entonces tampoco es un punto de inflexión. Es decir, aquí lo que tenemos es que no es un mínimo porque la derivada segunda
no es distinta de 0. Aunque la derivada segunda sea 0, no es un punto de inflexión porque la derivada tercera tampoco vale 0. Por lo tanto, la respuesta correcta es que ninguna de las otras dos afirmaciones es cierta. ¿Vale? Vale. Venga. Tercero. Aquí me dan j, que es esta integral. Nos dicen que j es la integral entre 0 y 1 de la raíz quinta del logaritmo de 1 partido por x diferencial de x. Y nos piden hallar su valor. Entonces, como no me gusta trabajar con los logaritmos y este 1 partido por x, vamos a ir haciendo algunos cambios para que las cuentas nos queden sencillas. Una opción sería decir, mira, no quiero tener este logaritmo y tengo aquí un 1 partido por x. Pues hacemos el cambio 1 partido por x igual a elevado a t. Porque entonces, ¿qué va a ocurrir? Claro que entonces mi integral j, que era la integral entre 0 y 1 de la raíz quinta del logaritmo del 1 partido por x y todo eso diferencial de x, ¿en qué se convierte? Cambiamos el 1 partido por x por el elevado a t, ¿verdad? Entonces cuando cambiamos los diferenciales, derivo aquí, nos queda que menos 1 partido x al cuadrado diferencial de x es igual a elevado a t diferencial de t. Pero claro, realmente, ¿qué tenemos aquí? Que 1 partido por x es elevado a t, ¿verdad? Es decir, menos e elevado a 2t diferencial de x es igual a elevado a t diferencial de t. Por lo tanto, lo que obtenemos es que el diferencial de x vale menos e elevado a menos t diferencial de t. También tengo que cambiar los límites de integración, porque si la x vale 0, entonces 1 entre 0 tendería a más infinito, ¿verdad? Elevado a t vale infinito, significa que la t vale más infinito. Mientras que si la x vale 1, entonces ¿qué tenemos? Elevado a t es igual a 1, por lo tanto la t tiene que valer 0. De este modo esto nos va a quedar como la integral entre en el 0 vale más infinito, en el 1 vale 0, y aquí nos queda el logaritmo de 1 partido por x, realmente hemos dicho 1 partido por x igual a elevado a t, como podéis haber dicho el logaritmo de 1 partido por x igual a t. Lo mismo es, porque el logaritmo de elevado a t nos queda precisamente t. Como tengo una raíz quinta, pues nos queda t elevado a un quinto, ¿verdad? Ahora viene el diferencial de x. El diferencial de x era menos elevado a menos t diferencial de t. No me gusta este menos, no me gusta tener los signos de integración al revés. Utilizo el menos para ponerlos de forma correcta y nos queda la integral entre 0 y más infinito de t elevado a un quinto por elevado a menos t diferencial de t. Y a mí me tiene que sonar la función gamma de Euler, que es gamma de s, se define como la integral entre 0 y más infinito de un t elevado a s menos 1 por elevado a menos t diferencial de t. Entonces, tengo la integral entre 0 y más infinito, tengo el elevado a menos t, tengo una t elevado a algo, ¿verdad? Como está elevado a un quinto, la pregunta sería, bueno, pues lo que estamos haciendo es escribir esto precisamente como la integral entre 0 y más infinito de t elevado, y para que aquí me quede un quinto, significa que tienes que tener aquí un 6 quintos menos 1, ¿verdad? Vale. Por elevado a menos t diferencial de t. ¿Y eso qué significa? Que entonces lo que tienes aquí es la función gamma de Euler, pero evaluada en 6 quintos. Por tanto, la respuesta correcta sería en este caso la segunda. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Vamos al siguiente. En la 4. Vale, nos dan un sumatorio. Bueno, un límite de un sumatorio. Y me piden cuál es el valor de este límite. Aquí, cuando veamos límites de sumatorios con n, hay un resultado que queremos usar de teoría que nos dice que, relacionado con las particiones, hay una partición uniforme que podemos tomar. Es decir, que si tú tienes un intervalo a, b, entonces tú puedes generar de aquí una partición uniforme,
Es decir, en x sub 0 menor que x sub 1 menor que x sub n. De modo que lo que está diciendo es que la distancia entre el x sub i y el x sub i menos 1 sea siempre b menos a partido por n. Y entonces esa integral entre a y b de la función f de x diferencial de x resulta que la puedes calcular como un límite de una sucesión. Sí. ¿Y qué sucesión es la que estás cogiendo? Pues precisamente estás tomando aquí el b menos a partido por n, la amplitud de tu intervalo, por el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de lo que vale la función f en los puntos a más b menos a partido por n por i. Realmente este sumatorio es lo mismo, es tu máximo y tu mínimo, pero lo que te dice es que mira, no hace falta que tomes el máximo y el mínimo, simplemente lo que vale la función en esos puntos, ¿vale? Y aquí faltaría la amplitud del intervalo, ¿verdad? Pero este x sub i menos 1 vale siempre b menos a partido por n, entonces lo puedo sacar fuera del sumatorio. Eso es lo que te está diciendo este resultado de teoría, ¿vale? Sí. Entonces, eso es lo que queremos utilizar aquí cuando tenemos este tipo de límites consumatorios. Es decir, vamos a reescribirlo para ver si puedo llegar a una integral de una cierta función. Entonces, vamos a reescribir este límite cuando la n tiende a infinito del sumatorio desde k igual a 1. Aquí he usado k, yo utilizo la i, no pasa nada. Del 1 partido, aquí nos queda k más n y aquí nos queda k más 2n. Fíjate que en estas amplitudes nos gusta tener una n dividiendo, ¿verdad? Entonces vamos a sacar una n factor común dividiendo. Así nos quedaría el límite cuando la n tiende a infinito. ¿De quién? Tendremos el sumatorio desde el i igual a 1, bueno, k, perdón, desde el k igual a 1 hasta n de 1 dividido entre. Saco una n factor común de aquí. Entonces nos quedaría una n que multiplica a k partido por n Vale. más 1. Saco una n factor común de aquí. Me queda n que multiplica a k partido por n más 2. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Queremos entonces seguir simplificando esta expresión, ¿verdad? Y aquí, ¿qué nos queda de este modo? Hay una n que podemos sacar fuera, ¿verdad? Y nos quedaría el límite cuando la n tiende a infinito. Y podríamos poner aquí este b menos a partido por n. ¿Y qué nos quedaría? Un 1 partido por n, ¿verdad? Por el sumatorio desde la k igual a 1 hasta infinito, hasta n de 1 partido por n. Y aquí que tenemos el k partido por n más 1 y aquí el k partido por n más 2, ¿verdad? Ujú. Y vamos a pensar, si yo quiero expresar esto precisamente como un cierto sumatorio de una función, de modo que este límite se convierta en una integral, lo primero que veo es que esta amplitud del intervalo que yo estoy buscando, ¿a quién debería parecerse? ¿Qué quieres decir? Bueno. Que aquí tienes la amplitud del intervalo sobre el cual estás Sí. integrando, ¿verdad? Ujú. Y tienes este 1 partido por n aquí puesto. Entonces tú quieres intentar ajustar esto para encontrar una función que te dé tu intervalo de integración, ¿cierto? Vale. Sí. Entonces, Vale. ¿cuál es el intervalo de integración que estamos buscando aquí? Bueno, podría ser entre 0 y 1, ¿no? ¿Dónde debería estar mi función aquí definida? Exactamente. Dice, a ver, realmente uno podría pensar cualquier intervalo que tenga amplitud 1, ¿no? Sí. No tiene por qué ser el 0 y el 1. Uno puede pensar el 1, el 2, el 2, 3. Pero la idea es buscar algo así de modo que nos quede el 0, 1, ¿verdad? Sí. Ahora, una vez que tenemos eso, ¿qué más queremos hacer? Hay que encontrar la f después, ¿no? O sea, Exactamente. Entonces, la f lo que te está diciendo es,
piensa en esta amplitud. Fíjate que el hecho de que tu función tenga aquí el extremo izquierdo y luego le sumes algo por n, ¿verdad? Te está indicando en qué puntos tengo que buscar yo mi integral. Y lo que nos está diciendo esto es que precisamente vamos a ver qué pasa cuando yo cojo la función en el intervalo AB, precisamente como el 0, 1, ¿de acuerdo? Y la función f de x, que va a ser precisamente convertir el k partido por n como en una x. Porque en ese caso, ¿qué nos está diciendo? Que si tú conviertes esto en una x, lo estás convirtiendo en la función 1 partido x más 1 por la x más 2, ¿verdad? Lo que nos fastidia ahora es el 1 partido por n que nos queda dentro, ¿no? Claro, vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, realmente es que... Vale, vamos a ver qué pasa aquí con esta función, ¿de acuerdo? Nos queda entonces, si yo aplicase este límite, ¿verdad? O esta definición de integral, para yo poder tener aquí la integral entre 0 y 1 de la función 1 partido x más 1, que multiplica al x más 2, diferencial de x, ¿qué tendremos que indicar? Que sería el límite de la amplitud, ¿verdad? El b menos a partido por n. ¿Vale? B menos a partido por n nos daría precisamente esto que tenemos aquí, ¿no? Es decir, que si yo, vamos a escribirlo aquí, según esta fórmula, ¿verdad? Aquí tendría que aparecer el límite cuando la n tiende a infinito de b menos a partido por n, que sería 1 menos 0 partido por n, por el sumatorio desde, lo voy a poner con k igual a 1 hasta n, de lo que vale la f en qué punto. En el punto 0 más 1 menos 0 partido por n por k, ¿verdad? O sea que precisamente estos puntos, ¿quiénes son? Los puntos k partido por n, ¿cierto? Sí. O sea que efectivamente, ¿qué nos queda aquí? Nos queda el 1 partido por n que tenemos aquí, ¿verdad? Y tengo aquí el k partido por n que nos daría k partido por n, k partido por n, esta función de aquí, ¿cierto? Y uno dice, oye, es que precisamente aquí hay un término, ¿verdad? Un poquito feote, que es este 1 partido por n. Eso es porque luego vieron que había un fallo en el ejercicio y aquí faltaba una n para que las cosas salgan bien, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tienes esta n, claro, aquí añades tu n, aquí añades tu n, aquí añades esto por la n y efectivamente ya te queda únicamente el 1 partido por n porque esta parte vale 1, ¿de acuerdo? Y entonces, una vez que tienes esto aquí, ¿verdad? Ya has expresado, has dicho, bueno, vale, sí, todo esto que lo hemos puesto aquí por comprobarlo, podemos quitar o lo que sea, decir, bueno, este ha sido para comprobar que el límite efectivamente era lo que teníamos aquí, ¿verdad? Ya nos queda esta integral. Y ahora esto es una integral racional polinómica, ¿verdad? ¿Qué hago? Fracciones simples, ¿verdad? Fracciones simples. Y esto en realidad, bueno, pues si no nos sale de cabeza, pues lo hacemos, ¿no? Pero aquí vemos, si tengo un x más 2 y un x más 1, al x más 2 me gustaría restarle el x más 1 para que me quede aquí un 1, ¿verdad? Entonces pondría el 1 partido x más 1 menos el 1 partido x más 2. Porque de este modo aquí aparecería x más 2 menos x más 1. Y entonces x más 2 menos x más 1 sería x menos x nada, 2 menos 1, el 1 de aquí arriba. ¿Vale? Ahora, esto que nos queda, dos logaritmos, ¿verdad? Nos quedaría el logaritmo del valor absoluto de x más 1 menos el logaritmo del valor absoluto de x más 2. Todo eso evaluado entre x igual a 0 y x igual a 1. ¿Vale? ¿Qué nos queda en cada caso entonces? En x igual a 1, ¿qué tenemos? Aquí nos quedaría logaritmo de... Logaritmo de 2 Exactamente, sería el logaritmo de 2 menos el logaritmo de 1 que no hace falta poner. menos el logaritmo de 3, ¿verdad?
menos logaritmo de 3 más Y luego más, logaritmo de 2. aquí sumaría el logaritmo de 1, que es 0, y resto, ¿cuánto? Resta el logaritmo O de... sea, ahora sumo otra La vez, suma, perdón. ¿verdad? Sí, Sí, sí. sí, Sumo el logaritmo de 2 otra vez, ¿verdad? sí. Y entonces, claro, utilizando las propiedades del logaritmo, ¿esto qué sería? 2 veces el logaritmo de 2, es decir, 2 veces el logaritmo de 2, menos el logaritmo de 3, Vale. que este 2 entra dentro como el exponente, ¿verdad? Y entonces ya utilizando la propiedad del logaritmo, como tengo una recta, se convierte en un cociente, ¿no? Logaritmo de 2 al cuadrado sería 4, menos logaritmo de 3, pues divido entre 3. O sea que tenemos el logaritmo de 4 tercios. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál sería? Nuestro logaritmo de 4 tercios que aparece aquí. ¿Hasta ahí bien? Sí, esto espero que durante el examen avisaran de alguna forma de la N esa, porque claro, A vaya, ver. vaya fallito. Este ejercicio, por ejemplo, esta pregunta se canceló porque estaba mal formulada. Esta que me enseñas ahora. Esta es la número 5. Vamos a Vale. hacerlo para que veas cuál es la idea que ellos tenían detrás para calcular esta integral, ¿vale? Fíjate, aquí tengo exponenciales. Entonces, yo no sé trabajar con exponenciales con cuadrados. Porque lo que te están diciendo es que calcules el valor j de la integral entre 0 y 1 del elevado a menos 3x cuadrado más 5x más 25 partido por 12. Diferencial de x. Entonces esta integral sabemos que nosotros no podemos calcularla. Pero sabemos que hay una integral que te suele ayudar a calcular esta de aquí, que es la función gamma de Euler. Entonces, vamos a intentar reescribir esto de un modo adecuado. Lo primero que uno ve es que puede coger el polinomio 3x cuadrado más 5x más 25 partido por 12, ajustarlo con el denominador, ponerlo todo como una fracción. Aquí nos quedaría un 36x cuadrado más 60x más 25. Y resulta que entonces, si nos fijamos, aquí parece que hay un cuadrado bonito, ¿verdad? Aquí hay un cuadrado bonito y uno puede pensar, bueno, ¿y si esto fuese un 6x más 5? Porque 6x al cuadrado es 36x cuadrado, 5 al cuadrado es 25, y cuando hago el doble del primero por el segundo sería 6 por 5, 30x, y por 2, 60x. Anda, pues mira qué guay, que esto nos queda precisamente esto de aquí, ¿verdad? Mira qué bonito nos ha quedado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo intentar hacer un cambio de variable para eliminar el cuadrado de la exponencial, ¿verdad? Es decir, pues esto va a ser mi integral j, que es la integral entre 0 y 1 de este elevado a menos 3x cuadrado más 5x más 25 partido por 12, diferencial de x, es precisamente la integral entre 0 y 1 del elevado a menos, y tú lo escribimos como un 6x más 5 al cuadrado partido por 12, diferencial de x. Pues todo esto que nos estorba, vamos a llamarlo t, por ejemplo. Es decir, vamos a hacer el cambio t igual a menos 6x más 5 al cuadrado partido de 12. Vamos, que esto es lo mismo que hacer el cambio 6x más 5 partido de 12 es igual a ¿quién? Perdón. El cambio lo hacemos sin el menos, ¿vale? Porque Sí, me interesa mantener el menos. Esto es lo mismo que decir que 6x más 5 partido por 12, o bueno, más que partido por 12, partido por la raíz de 12, es igual a la raíz de t, ¿vale? sí. Esto es únicamente para decir que entonces en realidad el cambio que estás haciendo es 6x más 5 igual a la raíz de 12 por la raíz de t. O lo que es lo mismo, esto es 2 veces raíz de 3 raíz de t, ¿verdad? Todo esto, ¿por qué? Porque no solo tengo que cambiar la t o las x, sino también los diferenciales y los límites de integración, ¿cierto? Vale. Cuando yo cambio aquí, el diferencial de t, ¿qué me quedaría? 2 veces el 6x más 5 elevado a 1, y la derivada del 6x sería 6, 2 por 6, 12, con este 12 se me simplifica y nos queda 6x más 5, ¿verdad? Todo esto es diferencial de x. Pero
Por eso necesito saber cuánto vale 6x más 5. Pues 6x más 5 vale 2 raíz de 3 raíz de t y todo eso por diferencial de x, ¿verdad? También cambio el límite de integración, porque si la x vale 0, entonces ¿cuánto vale la t? Pues 6 por 0, 0, 5 al cuadrado, pues valdría 25 partido de 12, ¿verdad? Sí. Y si la x vale 1, entonces ¿cuánto vale la t? Pues 6 por 1, 6, más 5, 11. 11 al cuadrado, pues sería la t vale 121 partido de 12. Bueno, pues ya está. Entonces yo cuando lo pongo, ¿verdad? ¿Qué nos queda? La integral entre en 0 vale 25 partido de 12. En 1 vale 121 partido de 12. ¿Y aquí qué nos quedaría? Nos quedaría elevado a menos t, ¿verdad? Y el diferencial de x, ¿quién sería? 1 partido 2 raíz de 3 que multiplica a t elevado a menos un medio, ¿verdad? T menos un medio. Y ya tienes aquí. Claro, que entonces todo esto, ¿cómo te queda? Te queda una constante 1 partido 2 raíz de 3 por la integral entre estos valores, 25 partido de 12 y 121 partido de 12, por el t elevado a 1 menos un medio, ¿verdad? Perdón, Menos 3 medios, ¿no? exactamente. No, al revés, Sí, no sí, sé qué menos 1. Un medio menos 1, ¿no? exactamente. Un medio Aquí, menos 1. fuera. El un medio menos 1 por el elevado a menos t diferencial de t, ¿verdad? Y nosotros que sabíamos, que esta gamma de s es la función, de nuevo, han puesto dos de la gamma, uno bien, uno mal, bueno, de el t elevado a s menos 1 elevado a menos t diferencial de t, ¿verdad? Y lo que sí sabemos es que la gamma de un medio vale precisamente raíz de pi. Lo que pasa es que casi tiene la gamma de un medio, ¿verdad? ¿Qué ha fallado? Los límites de integración. Sí, claro. Porque no son los correctos. Si en vez de poner el 0 y el 1 hubiese puesto los límites adecuados para que aquí en t te hubiese salido 0 y aquí en t te hubiese salido más infinito, ¿verdad? Sí. Entonces, la idea que ellos tenían en mente es decir, si esto fuese entonces la gamma de un medio, que no lo es, ¿eh? Pero si lo fuese, ¿qué nos quedaría todo este resultado? Nos quedaría un raíz de pi partido un 2 raíz de 3, ¿verdad? ¿Que eso qué nos daría? Nos daría entonces, pues simplificándonos o haciendo racionalización, multiplico por raíz de 3 y raíz de 3 y aquí tendría un raíz de 3pi y todo eso dividido entre 6. Que de todas formas tampoco queda ninguno de los resultados que ellos dicen, ¿sabes? Pero esto hubiese sido la idea que había detrás de este ejercicio para que saliese todo bonito. ¿Se entiende? Sí, estaba pensando, pero no lo consigo, si habría manera de combinar esto, como tiene límites, combinar una resta, hacer una resta de dos gammas o algo así. Pero no, claro, porque un límite superior, bueno. No, porque igualmente no consigues que te cuadre porque necesitas el 0 y el más Porque infinito. claro, o sea, claro, uno es cero y el otro es más infinito. Exactamente. No va a haber manera de quitárselo. Sí, sí, Exacto. vale. Entonces, claro, es verdad que aquí anularon esta pregunta porque, bueno, porque se habían equivocado y no salía ninguno de estos tres valores. Que el valor correcto, en caso de que hubiésemos puesto los límites bien, en vez de 0 y 1, unos puntos A y B para que al final te quedase 0 y más infinito, el resultado correcto hubiese sido el raíz de, raíz de 3pi partido por 6. Pero bueno, para que veas cuál es la idea que hay detrás y si me lo ponen un día bien, para que sepamos cuál es el proceso que debemos seguir en realidad. ¿Vale? Pablo, de la función gamma, acordarse, bueno, obviamente de la fórmula de arriba y luego el gamma de un medio, que es, yo no sabía que era raíz de pi. Bueno, Me quien acabas dice de gamma decir. de un medio, también hay una fórmula para gamma de todos los múltiplos de un medio más algo. El de 3 medios, el de 5 medios, también tienes una formulita. Vale. Y bueno, saber que el gamma de n más 1 es el n factorial, cuando el n sea un número Sí, natural. Eso sí, sí, sí. ¿vale? Vale. Venga, ahora, pregunta 6.
me dan una función de 0,1 en R que es integrable, que es positiva, flama, porque eso significa que vamos a poder utilizar bien criterios de comparación en caso de que me haga falta. Y queremos estudiar entre 0 y 1 qué pasa con estas afirmaciones, ¿verdad? Entonces uno puede irse a la primera y dice, quiero ver si esta función es integrable. Y uno qué diría, hombre, yo no sé qué problema puede tener mi función f entre 0 y 1, ¿verdad? Pero sé que esta función seguro que en el 0 tiene un problema, ¿cierto? ¿Por qué? Espera. Porque tengo t elevado a menos Bueno, un espera, medio, espera, vale, entonces sí, eso sí, sí, está perdón, realmente perdón. dividiendo, o sea que tengo una Sí, integral sí, impropia de segunda especie. vale. Entonces dice, bueno, quiero tratar de compararlo con algo que yo sepa que es convergente en 0,1. Y la única función que me han dicho que es integrable en 0,1 es la función f que no conozco, ¿verdad? Vale. Entonces aplicamos el criterio de comparación por paso al límite. ¿Y eso qué significa? Que yo quiero coger y estudiar cuánto vale el límite cuando en este caso la t tiende a 0 por la derecha de la función que tengo aquí, que es mi f de t, por la t elevado a menos un medio, entre la única función que yo conozco que es integrable, que ¿quién es? La f de t, ¿verdad? Vale. Claro, ¿aquí qué pasa? Lo que pasa es que se me van las f de t, ¿verdad? Y nos queda el límite cuando la t tiende a 0 más de t elevado a menos un medio. ¿Y qué pasa con este límite? Que es infinito, ¿no? Que este límite en el 0, esto es 1 partido del t, ¿verdad? Y entonces ¿a qué tiende esto? Y a infinito, más infinito, ¿no? Exactamente, esto nos sale más infinito. ¿Eso qué significa? Eso me está diciendo que si la función de abajo fuese divergente, entonces la función de arriba, ¿cómo sería? También lo Divergente sería. también, ¿verdad? Ujú. Claro, el problema es que yo no sé si la función no me dice información, porque lo que yo sé es la función f, que es, que sí es integrable, ¿verdad? Sí, Entonces, comparando con la función f, no consigo obtener información, ¿cierto? correcto. Bueno, pues vamos a ver si puedo comparar con otra función. Es decir, de aquí lo que deducimos es que no obtenemos información. Vale. Porque lo que me diría esto es, como sale infinito el límite, si lo de abajo diverge, lo de arriba también. Pero es que yo lo que sé es que lo de abajo converge. Entonces, bueno, no tengo. Vamos a probar con otra función. Entre 0 y 1, como también tengo una potencia, puedo pensar en comparar con potencias, ¿verdad? Entonces, si comparamos con alguna potencia, vamos a ver qué pasa. Pues claro, yo puedo estudiar quién sería el límite cuando la t tiende a 0 más. Arriba pongo mi función f de t por el t elevado a menos un medio. Y vamos a comparar con alguna potencia que yo sepa que es integrable en 0,1. Y yo sé que entre 0 y 1, cuando cojo 1 partido t elevado a algo, ese algo tiene que ser menos estricto que 1. Por ejemplo, podría coger el 1 partido t elevado a un medio, ¿no? ¿Qué pasa si cojo este 1 partido t elevado a un medio? Claro que entonces lo que se me cancela es el t elevado a menos un medio y el t elevado a un medio, ¿cierto? Ujú. O sea que esto nos quedaría el límite cuando la t tiende a 0 más de la f de t. ¿Y esto qué pasaría? Bueno, aquí me dicen que la f es mayor o igual que 0, ¿verdad? La f es integrable. Entonces, ¿qué puedo afirmar yo sobre este límite? Realmente aquí lo que nos gustaría decir es que este límite Es que puede que ser no es finito, infinito, ¿verdad? ¿no?
Claro, claro, nos gustaría decirlo. El problema es que, hombre, tampoco puedo afirmar yo eso. Porque yo puedo coger, por ejemplo, la función 1 partido t elevado a un medio, que es una función mayor o igual que 0 en todo 0, 1, y que es integrable, ¿verdad? Y que sin embargo, el límite en el 0, ¿cuánto vale? Infinito, ¿verdad? Entonces, aunque a mí me gustaría poder afirmar que esta función tiende a 0 o a un número, no tengo yo mi garantía. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado porque esto no queda tan claro como uno gustaría. Es decir, aquí tampoco sabemos lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces dice, bueno, ¿qué más podemos hacer nosotros entonces? Pero tú aquí, Pablo, todo el rato te estás tirando para determinar la primera pregunta, la primera respuesta, Exactamente. ¿verdad? O sea, estás ahí, vale. A ver qué podemos decir de que si sea verdadera o de que si sea falsa. Para ver si es verdadera, pues ya hemos terminado. O si es falsa, pues pasamos a la siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene pinta de que debería salir que sí, pero nos está costando tratar de justificarlo porque, bueno, los criterios de comparación no terminan de darme a mi información. Aquí es verdad que estamos comparando en el límite, ¿verdad? Entonces dice, bueno, soy capaz a lo mejor de, en lugar de comparar en el límite, de hacer otro tipo de comparación. Porque el único otro tipo de comparación que yo conozco, ¿cuál es? Comparación directa. Es decir, bueno, puedo tratar de acotar este t elevado a menos un medio. El problema de acatar el t elevado a menos un medio es que en el 0 se va al infinito. Entonces ahí no tengo modo de comparación porque esta función t elevado a menos un medio no está acotada. Entonces, si creemos que esto es cierto, los dos criterios que tenemos no terminan de darme la información que yo quiero. Podría tratar de pensar en buscar algún contraejemplo de una función que sí fuese integrable, pero que esta función ya no lo sea. Y hombre, es que hay un ejemplo muy sencillo, que es la propia función 1 partido t elevado a un medio, ¿verdad? Sí. Porque, nota, si f de t es igual a 1 partido t elevado a un medio, que esta función es mayor o igual que 0 para todo t perteneciente al intervalo 0, 1, y es integrable, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la integral entre 0 y 1 de f de t por 1 partido t elevado a un medio? Que nos queda que la integral entre 0 y 1 de 1 partido por t, ¿verdad? ¿Y esto cuánto sale? Infinito, ¿cierto? Ujú. Porque nos sale un logaritmo y logaritmo en 0, ¿cuánto vale? Infinito. O Eh, sea que, Menos infinito, ¿no? ¿Daría menos infinito? bueno, en 1 menos lo que vale en 0, ¿no? Vale. O sea, esto Ah, sería bueno. el logaritmo de t evaluado en t igual a 1 y evaluado en t igual a 0. Entonces sería lo que vale en 1 menos lo que vale en 0. Como en 0 a lo que tiende es a menos infinito, menos con menos, más Ah, vale, infinito. vale, perfecto. Tienes ¿Vale? razón. Claro, eso significa que esta respuesta es falsa. Lo cual es un problema porque ellos habían dicho que era la respuesta correcta. Entonces no sé si es que se habían equivocado también o no. Entonces dice, bueno, ya sé que esta de aquí no puede ser, ¿verdad? Ujú. Vamos a ver si puede ser cierta esta respuesta de aquí, ¿de acuerdo? Si el hecho de que mi función sea integrable implica que la integral del cuadrado de f es menor o igual que la integral de la f, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos utilizar aquí? Igual, si creo que es cierto, busco un contraejemplo y si no, no. De hecho, hay otro contraejemplo muy sencillo que me dice que esto es mentira, ¿verdad? ¿Cuál? El mismo que hemos cogido, ¿no? Porque para esta segunda respuesta, si yo cojo f Ah, de t como el 1 partido t elevado a un medio,
esta integral, ¿qué le pasa? Que esta integral que yo cojo aquí, ¿cómo es? Convergente, Es ¿no? Porque finita sería la integral entre 0 y 1 de 1 partido t elevado a un medio, ¿cierto? sí. Y eso es convergente. Y sin embargo, cuando cojo f de t al cuadrado, ¿qué nos queda? Lo Aquí que tenemos ahí, tendríamos, que es el más infinito. claro, la integral entre 0 y 1 del 1 partido por t, que nos sale infinito. Entonces, ¿cómo va a ser infinito más chico que algo que es finito? Chungo, ¿no? Entonces esta tampoco es correcta. Por lo tanto, la respuesta correcta es ninguna de las dos anteriores. Y yo creo que aquí también se han equivocado porque habían dado la primera respuesta como correcta y tenemos un contraejemplo muy sencillito. Y yo creo que el fallo viene de que han supuesto, al hacer comparación con 1 partido elevado a un medio, que este límite, como la función integral, han dicho, y este límite existe y es finito. Cuando no tiene por qué ser así. ¿Vale? Entonces aquí tenemos los distintos razonamientos. ¿De acuerdo? Vale. Venga. Vale, vale. Pregunta número 7. Aquí me dan una integral que llaman ellos I sub n, que es la integral entre 0 y 1 de la función elevado a menos n al cuadrado x cuadrado, todo eso dividido entre x cuadrado más 1 diferencial de x. Aquí la respuesta sí es la correcta. Entonces piden ver si pasa alguna de estas tres cosas, o bien si las sucesiones son sucesiones crecientes, si la i sub n está acotada por elevado a menos n cuadrado a partir por 2, o si la i sub n está acotada por pi cuarto. ¿Vale? Entonces, lo primero que uno ve es que nos podemos fijar en este término que tenemos aquí, este elevado a menos n cuadrado x cuadrado, ¿verdad? Que nos estorba un poco. Entonces nos decimos, bueno, es que yo sé que n al cuadrado por x cuadrado es siempre como mayor o igual que 0, ¿verdad? Por ser cosas al cuadrado. Entonces, claro, menos n cuadrado x cuadrado siempre como menor o igual que 0. Pero entonces elevado a menos n cuadrado x cuadrado es siempre menor o igual que elevado a 0, que es igual a 1, ¿no? Por lo tanto, cuando me vengo aquí puedo decir que esto es menor o igual que la integral entre 0 y 1 de 1 partido x cuadrado más 1, ¿cierto? Sí. Pero esta integral es inmediata porque esto no es otra cosa que un arco tangente de x, todo eso evaluado entre x igual a 0 y x igual a 1. El arco tangente de 1 vale pi cuarto, el arco tangente de 0 vale 0, o sea que nos queda simplemente que la i sub n es siempre seguro menor o igual que pi cuarto. Y esa es la respuesta correcta. ¿Vale? Una acotación aquí, súper sencilla, que Súper hay que verla. sencilla. Vale. Sí, sí. También, hombre, súper sencilla si crees que es la respuesta correcta, ¿no? Porque si a lo mejor intentas ver las primeras acotaciones, pues a lo mejor te cuesta más porque no salen o por lo que sea, ¿sabes? Entonces hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? Vale. Vamos, porque es que realmente, si uno coge y uno dice, ¿qué relación hay con la n y el n más 1? Hombre, que tú sabes que el n más 1, por ejemplo, al cuadrado es siempre mayor o igual que n al cuadrado, ¿verdad? Ujú. Entonces, menos n más 1 al cuadrado por x cuadrado es menor o igual que menos n al cuadrado por x cuadrado. Entonces, e elevado al menos n más 1 x cuadrado es menor o igual que el elevado a menos n cuadrado x cuadrado. Y de aquí lo que Claro, el n deduces más 1. es que entonces el i sub n más 1 es menor o igual que el i sub n. Por lo tanto, ya podría decir, bueno, pues es imposible que la i sub n sea menos estricto que el i sub n más 1. Vale, pues así puedes descartar uno. Pablo, bueno, el cuadrado en el n más 1, que como queda Sí, grabado. sí, aquí. Vale. Sí, ya está. Entonces, pues bueno, hay una que Sí, puedes sí. descartar, ¿no? Es decir, todo también depende porque no tienes que demostrar cosas de forma de desarrollo, sino que es un tipo T. Entonces tienes que intentar jugar con eso también, que es la Claro, ventaja sí, de sí. este tipo de examen. ¿Vale? Muy bien. Venga, en la pregunta 8, ya vamos con serie de potencia. Me piden serie de potencia estudiar el intervalo de convergencia. Bueno, sencillo. Ahora, tenemos que escribir esto realmente como una serie de potencia, porque esto todavía no está expresado como una serie de potencia. Una serie de potencia tiene que tener su coeficiente y x elevado a n, ¿verdad? Ujú. Entonces aquí
tenemos nuestra serie, que sería el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito del menos 1 elevado a n por el x elevado a 2n más 1 dividido entre el 2n más 1, ¿verdad? Pero cuando uno escriba esto, para n igual a 0, ¿qué nos queda? Nos quedaría x elevado a 2n, ¿verdad? O sea que sería x elevado a 1, x. Luego, para n igual a 1, ¿qué tendría? 2n más 1 sería menos x al cubo partido de 3, ¿verdad? Más x a la quinta partido de 5, menos x elevado a 7 partido de 7 y así de forma sucesiva, ¿verdad? Pero ¿dónde está el x cuadrado y el x a la cuarta y el x a la sexta? No está, ¿no? O sea que esto en realidad es un sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de unos coeficientes a sub n por x elevado a n. Ahora sí es una serie de potencia. Está elevado a n, aquí está elevado a 2n más 1. Con, ¿quién es a sub n? Pues a sub n vale 1 partido 2n más 1. O bueno, realmente, vamos a ponerlo aquí debajo para que quepa mejor. Con el a sub n sería 1 partido 2k más 1 si la n es igual a 2k más 1, ¿verdad? Mientras que valdría 0 si la n es igual a 2k. ¿Vale? Es decir, los coeficientes pares desaparecen y los impares sí están. ¿Vale? Y nos falta, perdón, nos falta un menos 1 elevado. Sí. Eso sí. El menos 1 elevado acá que me lo he dejado. ¿Vale? Exactamente. Entonces, por ejemplo, esto me dice que si quiero estudiar el radio de convergencia no lo puedo utilizar o hacer usando los cocientes, porque hay términos que son cero, ¿verdad? Entonces tengo que utilizar aquí realmente sí la fórmula de Hadamard. Entonces, usamos la fórmula de Hadamard para obtener el radio de convergencia. Y aquí, por ejemplo, es uno de los pocos ejemplos que hemos visto nosotros en los que no vamos a poder quitar el límite superior. Vamos a tener que poner límite superior cuando la n tiende a más infinito de la raíz enésima del módulo de a sub n. Y así nos fijamos es que mi sucesión toma dos valores, ¿verdad? O el menos 1 elevado a k partido de 2k más 1 o el 0, ¿cierto? Vale. Entonces uno dice, hombre, es que yo sé que entre esto y esto, ¿verdad? En valor absoluto, ¿cuál es más grande? ¿Algo distinto de 0 o el 0? Pues obviamente algo distinto de 0, ¿verdad? Entonces uno pondría aquí el valor absoluto del menos 1 elevado a k partido del 2k más 1. Y a esto le hacemos la raíz. Y ahora hay que tener cuidado porque realmente esto habría que hacerlo en varios pasitos. Porque habría que argumentar, decir, yo estoy haciendo un límite en n, ¿verdad? Y aquí hemos cambiado la variable y hemos puesto una k. Pero uno piensa que si la n tiende a infinito y la n es 2k más 1, entonces, ¿qué ocurre? Que la k también tiene que tender a infinito, ¿verdad? Que lo ponemos simplemente, pero, hombre, habría que justificarlo un poquito, ¿no? Pero bueno, en el examen no hace falta, siempre y cuando tú sepas lo que estás haciendo, ¿de acuerdo? Igual que esto, que es una raíz k, en realidad debía ser una raíz 2k más 1, pero bueno, lo mismo es la raíz 2k más 1 que la raíz k, tampoco afecta en mucho, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora sí puedo poner un límite porque este valor absoluto elimina el 1, y entonces ¿qué nos queda aquí simplemente? Nos queda un polinomio, ¿verdad? Esto sería el 1 partido 2k más 1 y la raíz késima de un polinomio que tiende a 1. Por lo tanto, si 1 partido por el radio vale 1, es que el radio también vale 1. Y eso nos está diciendo que de momento mi intervalo de convergencia es de la forma centro de convergencia 0 menos 1 y 0 más 1, el intervalo menos 1, 1 abiertos.
Y ahora querría estudiar yo qué ocurre en los extremos, ¿verdad? Espera, repásame por favor, igual ahora no lo veo, el límite que has hecho. O Sí, sea, lo único que tengo hemos dicho aquí es algo que el llega a valor cero. absoluto elimina este menos 1 elevado a k, ¿verdad? Sí, sí, Entonces nos queda la raíz késima de 1, que es 1, y la raíz sí. késima del 2k más 1. Y Ujú. sabemos que la raíz késima de cualquier polinomio tiende siempre a 1. Vale, Entonces 1 entre 1 nos queda al final 1. ¿Sí? sí. Vale. Y ahora queremos estudiar qué ocurre en los dos extremos, tanto en el menos 1 como en el 1, ¿verdad? Entonces veamos qué pasa si la x vale menos 1. Que ahora nos vamos a una serie numérica de la que estudiamos antes. Nos queda aquí el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito. Y como aquí tenemos un menos 1 elevado a 2n, aquí ¿qué tendríamos? Tendríamos menos 1 elevado a n, pero 2n más 1 es siempre un número impar, ¿verdad? Sí, Y menos 1 elevado a un número impar es siempre como. menos uno. ¿Vale? Pero siempre tiene el signo constante, no va cambiando. Y todo eso entre 2n más 1. Entonces esto es una serie alternada, ¿verdad? Alternada. El menos este lo puedes sacar para afuera si quieres, lo puedes dejar dentro. Al final es menos 1 elevado a algo, ¿verdad? Entre 2n más 1, que es una modificación de la serie armónica, pero como es una serie alternada, criterio de Dirichlet, el coeficiente 1 partido 2n más 1 tiende a 0 y es más decreciente. Luego la serie es convergente, ¿verdad? Dirichlet, Y Leibniz no es lo sí, mismo. sí, Leibniz, he dicho Dirichlet, ¿verdad? Sí, ya tengo tantos nombres Ah, aquí. vale, vale. Sí, sí, el criterio de Leibniz, exactamente. Y en x igual a 1, ¿qué ocurre? Bueno, que nos queda la misma serie, ¿verdad? Pero cambiada de signo. Nos queda el sumatorio de n igual a 0 hasta infinito del menos 1 elevado a n. Todo eso dividido entre el 2n más 1. Mismo criterio, ¿verdad? Vuelve a ser una serie alternada, también es convergente. Por lo tanto, aquí tenemos convergencia, ¿dónde? Tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho. Es decir, nuestra serie de potencia converge en menos 1 y en 1. Venga, vamos ahora al siguiente, que aquí nos dan la misma serie de potencia, ¿vale? Y ahora nos piden, en lugar de ver dónde está bien definida, nos piden ver cuánto es la suma. Entonces, ya hemos visto que S de X converge en menos 1 cerrado, 1 cerrado, ¿verdad? Entonces, para hallar la suma, vamos a derivar. Porque yo sé que la serie de potencias las podemos derivar término a término, ¿verdad? Entonces, si S de X coincide con esta suma, también sé que S' de X coincide con la serie de las derivadas. Y aquí nos quedaría el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito. Aquí nos queda un menos 1 elevado a n. Cuando yo derivo, aquí nos queda un x elevado a 2n por el 2n más 1. Y todo eso dividido entre el 2n más 1, ¿verdad? Se me simplifica y ¿qué nos queda en total? Un sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito, que si junto esto de forma adecuada, el x elevado a n en realidad es un x cuadrado y todo eso elevado a n, ¿verdad? Ujú. Entonces si tengo menos 1 elevado a n y x cuadrado elevado a n, lo puedo escribir como una potencia de menos 1 por x cuadrado y todo eso elevado a n. Pero yo sé que hay ciertas sumas que yo conozco de forma sencilla, ¿verdad? Porque esto no es otra cosa que ¿quién? Una serie geométrica, ¿verdad? ¿Y cuánto suma una serie geométrica? Primer término, 1 entre 1 menos la razón, ¿verdad? ¿Y cuánto vale la razón? Menos x cuadrado, ¿verdad? Y menos menos x cuadrado, x al cuadrado, ¿verdad? Y decimos, espérate, porque si la derivada S' de x es 1 entre 1 más x cuadrado, es que entonces, ¿quién es S de x? Arco tangente. S de x es, hombre, lo podemos poner a lo mejor directamente, el arco tangente
de x, ojo, más una constante c, ¿verdad? Porque estoy haciendo una integral indefinida. ¿Cómo saco la constante c? Me gustaría averiguar algún valor sencillo de mi serie, ¿verdad? Y aquí decimos, es que ¿cuánto vale la serie en el punto 0? Sería el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito del menos 1 elevado a n por 0 elevado a 2n más 1 entre 2n más 1, ¿verdad? ¿Y cuánto vale la suma infinita de ceros? 0 también, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuánto vale el arco tangente de 0? 0 también, ¿no? Pues 0 es igual a 0 más c, es que entonces resulta que la constante c tiene que valer 0, ¿verdad? Y por tanto mi función es el arco tangente de x. Para todos los x, ¿dónde? Menos 1, 1, bueno, donde converge, ¿no? Menos Menos 1, 1 1. cerrado. ¿Y qué le pongo? Paréntesis y corchete. Bueno, habíamos visto que convergía en el cerrado, ¿no? Entonces pondrías un corchete. Sí, ¿no? Y cuando derivamos, ¿qué pasa en los extremos? Tienes razón. Tengo que poner un paréntesis. A ver, que esto no es lo que ellos te están pidiendo, ¿de acuerdo? Ellos te están pidiendo que dejes el arco tangente, pero vamos a ser un poquito más finos. Realmente esta suma es correcta en el menos 1 y en el 1. Y si yo quiero calcular en los extremos, aquí utilizo el teorema de Abel, que vosotros no veis en esta asignatura, ¿de acuerdo? Que te dice, como hay convergencia en el menos 1, lo que vale la suma s de menos 1 sería el límite de esto cuando la x tiende a menos 1. Es decir, que realmente la s de x es una función a trozos donde vale esto entre menos 1 y 1. Luego, en s de menos 1 sería el valor sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito del menos 1 elevado a n por menos 1 partido 2n más 1. Y el s de 1 sería el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito del menos 1 elevado a n entre 2n más 1. Que no lo piden a vosotros, pero que sepas que la convergencia aquí es en el abierto. Y en los extremos utilizamos el criterio de Abel o el teorema de Abel para decir que converge precisamente a la serie numérica correspondiente. ¿Vale? Pero lo importante es que llegamos al arco tangente. Entonces la respuesta correcta sería esta segunda. Y ya vamos al último ejercicio, que nos da una sucesión de funciones definida a trozos. Ojo, porque aquí está cambiando no solo la función, sino también el intervalo de definición, ¿eh? Es decir, que observemos que si yo represento mis funciones, que las tengo, voy a salir un poquito a estos laditos. Cuando yo las represento en todo el intervalo 0, 1, aquí la x, vamos a poner aquí el 1, aquí el 1 medio, aquí el 0, aquí la x. Lo que tenemos es que esta toma un valor, el que sea, vamos a ponerlo por aquí, y lo que vemos es que si este valor se toma entre el 1 partido por n, ¿cuánto vale para n igual a 1? Para n igual a 1, ¿qué función tendría? Entre 0 y 1, ¿verdad? O siempre sería esta función de aquí, la función n por x, que multiplica a 1 menos nx, ¿verdad? Que cuando la n vale 1 sería x por 1 menos x. X por 1 menos x es una parábola que vale 0 en el 0, 1 en el 0, y en el 1 medio, ¿cuánto vale? 1 medio por 1 menos 1 medio sería un cuarto, ¿verdad? Por un cuarto, vale. Vamos a poner, por ejemplo, aquí el 1 cuarto. Y entonces, ¿qué haría esto? Valdría aquí un cuarto, ¿no? Sería esta parábola. Y en el resto del intervalo vale 0. Es que en el resto del intervalo vale siempre esta parábola de aquí. Pues esta sería la y igual a f sub 1 de x. Ahora vamos a dibujar la f sub 2 de x, ¿verdad? Porque ahora cambia. Porque en el abierto, aquí ponemos un abierto, ¿verdad? En el 1 medio. Del 1 medio abierto hasta el 1, ¿cuánto vale ahora? 0, ¿verdad? Ahora me estoy cargando esta segunda parte. Y entre 0 y 1 medio, pues ahora sería la parábola
2x por 1 menos 2x. Que ¿dónde tiene un 0? Aquí. Ah, pues mira, ahí vale 0. Y en el 0 también, ¿verdad? Y en el punto medio, que es un cuarto, ¿qué valdría? Aquí tengo 2 por un cuarto, sería un medio, ¿verdad? Y aquí 1 menos un medio, bueno, 2 por un cuarto, que sería también un medio, ¿verdad? Entonces nos queda un medio por un medio, que es un cuarto. Es decir, aquí en el un cuarto, mi parábola vuelve a valer un cuarto, ¿verdad? Pues esta función así sería ahora mi y igual a f sub 2 de x. Entonces, si te fijas en lo que está haciendo mi sucesión de funciones, ¿qué está haciendo? Ir cortando trocitos de la parábola, ¿verdad? Lo hace cero y luego la parábola la está achicando cada vez más. Entonces, si tú ves este patrón, intuitivamente uno que diría, conforme te vas acercando, ¿verdad? Cada vez hay más trozos que son cero, ¿no? Por ejemplo, ahora por aquí, ahora todo esto sería cero, ¿verdad? Y aquí en este punto medio valdría un cuarto y haría esta cosa de aquí, ¿cierto? Entonces, este punto, ¿a quién se está acercando cada vez más? Estos son los puntos 1 partido por n, ¿verdad? Y el 1 partido por n, ¿a qué se está acercando? Cero. Al 0. Eso significa que en el 0, ¿cuál es el valor al que está tendiendo mi función? Ah, vale. Al 1/4, ¿verdad? Y en el resto, ¿cuánto parece que va a valer? Cero en el resto, ¿no? Vamos a ver si es verdad que pasa eso. Eso es una cosa intuitiva que hemos visto ahora porque nos apetece dibujar para ver cuál es el comportamiento, ¿verdad? Pero vamos a ver precisamente qué pasa con mi sucesión de funciones. Porque ahora tenemos que fijar un punto y ver qué ocurre también con el intervalo. Es decir, cuando fijamos x sub 0 y tomamos límite en n, resulta que la función límite cuando n tiende a más infinito de f sub n de x sub 0, ¿cuánto vale? Nos fijamos en que si el x sub 0 está en el intervalo, es decir, si el x sub 0 pertenece al intervalo 1 partido por n abierto 1, entonces el límite directamente la sucesión es 0, ¿verdad? Y si el x sub 0 pertenece al intervalo 0 cerrado 1 partido por n abierto, entonces tu sucesión, bueno, en el 0 es que vale 0, ¿verdad? Cerrado, ¿no? En el 1 partido por n. No, lo pongo abierto. Porque Vale. si yo fijo un punto de este intervalo abierto, ¿verdad? El punto está fijo. Entonces, Vale. si tú dices, ah, es que yo fijo este punto aquí, el x sub 0, ¿verdad? Ese punto ya lo has elegido, ya no se está moviendo, ya no depende de n. ¿Vale? Por lo tanto, en el momento en el que la n va avanzando, ¿qué va haciendo esto? Cada vez va cogiendo más valores del intervalo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que cada vez se está acercando este intervalo más al 0, ¿cierto? Sí, pero entonces en algún momento... Pasa En el algún intervalo momento del ese x sub x 0, claro, ¿verdad? Y entonces este x sub eso 0 cambia. pasa de estar en este intervalo 0, 1 partido por n, a caer en este intervalo 1 partido por n1, donde la sucesión de funciones vale 0, ¿verdad? Sí. O sea que el límite vale 0. Pero hay un punto característico, que es qué pasa con mi sucesión de funciones cuando el punto x sub 0 que yo cojo es precisamente el 1 partido por n. Que en ese punto, ¿qué está ocurriendo? Claro que entonces nos queda el límite cuando la n tiende a más infinito, ¿verdad? De, aquí nos quedaría 1 que multiplica aquí, ¿a quién? Al... perdón, no he puesto, no, me estoy equivocando de punto. No es el 1 partido por n, es el 1 partido, aquí tenía razón, este estaba cerrado, pero estoy quitando un punto, que es precisamente este punto
del vértice de la parábola, que sería quitar el punto 1 partido por 2n, ¿vale? Ese es el punto que me interesa. Entonces, cuando cojo el punto 1 partido por 2n, ¿qué ocurre ahí? Claro que aquí nos queda el punto 1 medio, ¿verdad? Y luego aquí, ¿qué nos quedaría? El 1 menos 1 medio. Y entonces el 1 menos 1 medio es que resulta que esto es una constante, ¿verdad? Que no depende de quién. Del 1 partido por 2n, ¿cierto? Ujú. Y entonces uno dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Que esto cuánto vale? Un cuarto, ¿verdad? ¿Y este punto a qué tiende? Al 0, ¿verdad? Claro. ¿Eso qué significa? Que esta sucesión de funciones está tendiendo puntualmente a qué función. Entonces, la f sub n converge a f puntualmente siendo lo que hemos dicho, nuestra función f de x es la función que vale un cuarto si la x vale 0, que es a lo que tienden los puntos 1 partido por 2n, ¿verdad? Pero vale Ujú. 0 en todo el resto del intervalo, 0 abierto, 1 cerrado, ¿de acuerdo? Vale. Entonces me dice, ¿qué podemos afirmar nosotros sobre nuestra sucesión de funciones? ¿Podemos afirmar que la sucesión no converja puntualmente? No. Acabamos de obtener que sí que converge puntualmente a esta sucesión, a esta función, ¿verdad? Ujú. ¿Podría ser la convergencia uniforme? Si nos fijamos en esta sucesión de funciones, en el punto 1 partido por n, ¿cuánto vale? N por 1 partido por n sería 1, n por 1 partido por n, 1, 1 menos 1, 0. Ah, que coincide, ¿verdad? 1 por 0. O sea que las Eso. funciones f sub n de x son continuas en todos los puntos, ¿verdad? Ujú. Si hubiese convergencia uniforme de mi sucesión de funciones, como las Vale, vale. funciones son continuas, la función límite también tendría que ser continua, ¿verdad? Pero esta función f de x es continua, No, y como esta función no es continua, ¿qué puedo afirmar? que no converge, que no hay convergencia. Exactamente, por lo tanto la respuesta correcta es la sucesión de funciones f sub n converge puntualmente, pero no converge uniformemente, precisamente porque esta función que tenemos aquí no es continua. Y con esto tenemos listo el examen de septiembre.